Muchísimas gracias por el espacio. A mí me gustaría hablar un poquito de Hugo Sager persona primero, y me gustaría comenzar a leer sobre alguna obra que por ahí me comentaron que están armando con parte de su equipo y personas llegadas a usted, si me permite. De canillita a senador nacional. Una historia de vida donde el amor, el trabajo, la lucha y la perseverancia son los protagonistas. Una modesta colonia agrícola ubicada al norte de la provincia de Santa Fe fue testigo un 27 de agosto de 1962 del nacimiento de quien, con el devenir de los años, se convertiría en uno de los principales protagonistas y responsables del crecimiento y desarrollo de una pequeña localidad ubicada a la vera del Río Negro en la provincia del Chaco, llamada Puerto Tirol. Su vida, asignada por un sinfín de causalidades, es una oda de esperanza y una fuente de inspiración, en una época en la que no abundan los ejemplos de vidas atravesadas por valores como la honestidad, la responsabilidad, la solidaridad y el amor al prójimo. Escribir esta biografía autorizada, poder compartir este testimonio de vida, es gratificante e inspirador, dice la autora. Esta es la crónica de un destino manifiesto, de un destino que se fue forjando con esfuerzo, trabajo y sacrificio. A mí me gustaría que haga hincapié un poquito en lo que es la carta motivadora que usted recibió por parte de un docente. Bueno, a ver, primero les agradezco la visita. Segundo, corregir, porque en respeto a los canillitas, en algún momento de mi vida lo que hice fue repartir diarios. Creo que el oficio de canillita es mucho más sacrificado de lo que yo hacía, pero sí debo decir que fue parte importante de la mantención de un estudiante universitario. Y en ese sentido, efectivamente, en algún momento tuve que dejar la carrera universitaria porque falleció mi padre, volver a las actividades rurales, y cuando prácticamente ya tenía decidido otro curso de mi vida, recibo una carta, un envío, una invitación de un docente que había formado parte del primer equipo de una de las materias de la carrera de bioquímica, invitándome a retomar los estudios y a brindar toda la colaboración posible para que se convierta en realidad, digamos, lo que probablemente haya sido el sueño de mi padre, naturalmente acompañado por mi vieja. Así que efectivamente sí, eso fue motivador para no en lo personal animarme, sino lo que significó para el grupo familiar, porque tenía un hermano mucho más chico que yo, que estaba en ese momento en la escuela primaria, y significaba una decisión fuerte, volver a alejarme de mi casa y concentrarme en el estudio universitario, que efectivamente fue lo que hice, acompañado y casi empujado por mi madre para que lo lleve adelante, con todo el sacrificio que eso significaba. Y eso sí después deriva que en algún momento, para ayudar a la economía familiar, que tenía un enorme esfuerzo, la venta de diario fue una alternativa, la primera alternativa. Así que a eso siempre le agradeceré, digamos, a ese profesor, que después no lo volví a ver, por lo menos en los últimos 30, 35 años, no lo volví a ver, pero sí debo decir que sirvió casi como un clic en la vida. Después, no sé si es destino, si es consecuencia del trabajo, qué sé yo, pero bueno, se fueron dando las cosas para llegar a lo que uno es hoy. Muy bien. ¿Cómo llega Hugo, digamos, a lo que es la militancia, a los cargos públicos? Bueno, yo al mismo tiempo que desarrollaba mi carrera universitaria, vamos a ubicarla, ¿no es cierto?
año 80, 81. Incipientemente en el año 81 ya se comenzaba a vislumbrar la necesidad de una apertura democrática en nuestro país. Sí. La situación era muy compleja, no solamente en lo político, sino también en lo social. De hecho, en el año 82, días previos a los sucesos de Malvinas, el 2 de abril, nosotros habíamos marchado acompañando la convocatoria que había hecho en ese momento el líder gremial Saulo Baldini, pidiendo la apertura democrática. Y la militancia universitaria tenía que ver con la mejora de nuestras condiciones en la facultad, mejorar la carrera. Nosotros estudiábamos bioquímica dentro de la Facultad de Ciencias Exactas. La orientación era excesivamente técnica y pretendíamos darle una impronta con mayor incorporación de carreras ligadas a la biología. Y eso significaba involucrarnos fuertemente en un momento donde el estudiantado no tenía posibilidad de hacerlo. Así que de allí nace nuestra voluntad de participación y la inquietud de juntarnos con chicas y chicos provenientes de distintos lugares de la región y también con distintas ideologías. Y ya recuperada la democracia, en el 83, la actividad estudiantil propiamente dicha se fortalece, comienzan las elecciones por primera vez de los representantes de las carreras, de la facultad, se elige por primera vez la conducción de la Facultad de Ciencias Exactas, participamos allí, hasta llegar al año 86, donde termino la carrera universitaria y me incorporo ya aquí en Puerto Tirol a la actividad partidaria concretamente. Creo que llegué un día lunes a Tirol y el día viernes estaba participando de la primera reunión de la Juventud Peronista. Y de ahí en más, bueno, la militancia, la participación, los espacios, las oportunidades también, por supuesto, y fueron generando los espacios que se fueron dando y que en la medida que contábamos con el apoyo popular se transforman en espacios de poder. Así fui intendente por primera vez en el año 93, pero previamente a ello hice militancia gremial, en el caso concreto del Colegio de Bioquímicos, integré 2 veces el consejo directivo. Discutimos mucho, recorriendo gran parte del país, resistiendo la famosa desregulación en las carreras. Nosotros por eso somos colegiacionistas. A mí me van a encontrar un defensor de los colegios, porque fue el lugar desde donde se resistió. En unas provincias como la nuestra, eso nos mantuvo unidos, y a la voracidad porteña, donde las estructuras son otras, donde los intereses son otros, había que brindarle eso. Es decir, y pelear desde una localidad muy chica, claro, que podría ser Puerto Tirol, pero podríamos trasladarla a cualquier localidad del interior, ciudad del interior de la provincia del Chaco. Si no existía unidad de criterio, difícilmente íbamos por ahí. Y superamos eso. Claro, anteriormente mencionó que había que dar, digamos, una vuelta con respecto a las escuelas técnicas y darle una parte más natural, más de biología, había mencionado. Sí. Sí. Hoy, por ejemplo, ¿qué, con su visión desde su accionar legislativo, qué ve usted que necesita la escuela o qué necesita el docente desde el punto de vista de su formación para poder atender a la demanda de los estudiantes dentro de las escuelas, en un contexto en donde estamos, digamos, saliendo, si se quiere, de una pandemia o resistiendo la pandemia de alguna manera? A ver, yo creo que tiene que haber una educación formativa básica para todos,
Y después tenemos que tener educación adaptada a las realidades de las comunidades. Sí. Y lo digo por la experiencia que hemos vivido en Tirol. Sí. La educación de los que culminaba con el título de bachiller, digamos, ¿no? La escuela común. La escuela común, la educación secundaria, estaba atravesando una severa crisis. De hecho, con un alto desgranamiento. Por lo tanto, la presencia de 600 alumnos como la única escuela no garantizaba, digamos, una inclusión plena, y todo lo contrario, veíamos que en ese desgranamiento, o por cuestiones laborales, o por cuestiones económicas, o por lo que sea, influía en la sociedad. Entonces, cuando nosotros, definido en un proyecto de crecimiento y desarrollo de nuestra localidad, decidimos llevar adelante un programa de esa naturaleza y fortalecer lo que hoy es el Parque Industrial de Puerto Tirol, entendimos que era necesario la educación técnica para que nuestros pibes con otro nivel de capacitación pueda insertarse en esto que era una apuesta a la generación de empleo privado. Entonces, de allí nace la escuela técnica. Entonces, hoy, con todo lo que avanzó en materia educativa, en términos de inclusión, nuestra provincia y nuestro país, podría decirte que lo que, a ver, cuando digo en términos inclusivos, el plan Fines, que permitió la finalización de los secundarios. Finetex para las específicamente escuelas técnicas. Exactamente. Después todo lo, digamos, lo que se genera a través de los proyectos especiales, sobre todo en el área cultural, porque a veces se critican mucho los proyectos especiales. Y en realidad a nosotros nos permitió desarrollar, potenciar, digamos, cuestiones que tienen que ver con la cultura, y dentro de la cultura con la música, con la pintura, con la escultura, con la cerámica, pero permitió, por ejemplo, armar una orquesta sinfónica comunitaria. Entonces, veo en el sistema educativo como uno de los elementos más importantes que tiene la sociedad que potenciar. Ahora, cuando viene la pandemia, eso se corta, la presencialidad, la falta de presencialidad nos golpea, porque no estábamos preparados, ni el sistema educativo, ni tampoco la propia sociedad para recibir. No lo estábamos preparados nosotros para ejercer nuestra función, digamos, como legisladores. Entonces, hubo para mí ahí un momento de incertidumbre que seguramente va a incidir en la calidad educativa a posteriori. Ahora, hubo una rápida adaptación, se pretendió, ¿no es cierto?, la virtualidad incorporada, permitió darle continuidad. Ahora, ¿qué veo? Yo creo que la presencialidad debe fortalecerse. Entonces, eso no hay que perderlo en ninguna. Nosotros hace muy pocos días, acá hemos aprobado la ley, lo que se denomina ley digital, digamos, que en definitiva lo que hace es darle un marco legal a algo que vino para quedarse. Y que en principio fue en cierta medida resistido, pero después nos dimos cuenta que era necesario, que es perfectible, que hay que hacerlo, que hay que avanzar. Bueno, yo creo que en eso nosotros tenemos que centrar nuestro trabajo. Y fundamentalmente también en todas las posibilidades que se han dado en las distintas localidades para que se acceda a una educación terciaria. Es decir, y allí creo que sí tenemos que poner mucho énfasis. Porque creo que la formación que se da a través de nuestros institutos terciarios tiene que estar dirigida al desarrollo de las comunidades. Pensar en la comunidad que lo desarrolla y no solamente hacia quién va dirigida, porque en definitiva el sistema educativo tiene que ir dirigido a formar a nuestros alumnos, en nivel inicial, en el nivel primario, en el nivel secundario y también el terciario. Pero fundamentalmente también tiene que ir dirigido hacia la sociedad en la que se va a aplicar, porque si no, nos vamos a encontrar con frustraciones y eso es lo peor que nos puede pasar.
Bueno, volviendo un poquito a la pregunta anterior entonces. El docente que hoy se sitúa en esa escuela en donde una parte es presencial, la otra parte es virtual, o recorre las distintas escuelas donde, de acuerdo a la región en que se encuentra dentro de la misma provincia, se va a tener que ir adaptando, digamos, a una presencialidad distinta que en otra escuela. ¿Cómo entiende que tiene que ser la formación del docente? ¿Hacia dónde tiene que ir enfocada? ¿Hacia una virtualidad generalizada o adecuada, digamos, al grupo de estudiantes en el que se sitúe? Yo creo particularmente que, a ver, la virtualidad tiene que estar incorporada como un elemento de formación y al mismo tiempo como una herramienta para llegar. Es decir, el Estado provincial ha hecho un esfuerzo y lo sigue haciendo, digamos, en distribuir la red de fibra óptica a lo largo y ancho de todo el territorio, para que llegada a las escuelas, digamos, facilite la incorporación de conocimiento a través de vía digital y de la virtualidad. Nuestros docentes tienen que estar preparados y a su vez el sistema debe proveer de las herramientas para que eso se concrete. Ahora, la presencialidad no debe perderse. ¿Por qué? Porque creo que en el sistema educativo lo emotivo juega un rol determinante. Entonces, la relación, la simbología, el trato, juegan cuestiones determinantes. Y el docente ve en el plantel de alumnos que tiene distintas situaciones que se van dando. La virtualidad eso no lo permite hacer. Exacto. Si usted tiene una pantalla, usted da y del otro lado, entiendo, se responde por la misma vía, pero usted no entiendo, en una vez me equivoco y pido disculpas, pero difícilmente se va a comprender de la misma manera la forma en que el alumno se desarrolla, cómo asiste a la escuela, cuál es su característica, su estado de ánimo. Eso no lo tenemos que perder. Y a veces es con la cámara apagada también, el Zoom, el Meet. Así que exactamente. Por ahí es muy difícil llegar a una percepción de la situación del alumno o de un diagnóstico del grupo de alumnos para poder desarrollar la clase. Hablando de la emotividad, hay una futura ley de educación emocional. Me gustaría saber cuál es la postura que usted tiene al respecto de esta ley de educación emocional provincial. Sí, sé que en los próximos días se está presentando. ¿Sí? Pero lo que sí estoy convencido de que tiene que haber una discusión profunda de esto. Sí. Porque creo que la emotividad juega, como lo dijimos recién, un rol determinante y creo que hay que ponerle un marco legal a eso. Eso estoy convencido. Ahora, si será mejor o peor ley, veremos en el debate, veremos en la participación, pero creo que los sectores docentes, todos, no solamente el sector gremial, el sector docente en su conjunto tiene que ser un activo participante de esto. Y hay que pensar en el alumno, digamos, en quién recibe. Hay que ponerse en el rol del alumno y saber que en una provincia como la nuestra la interculturalidad es fundamental. ¿Sí? Tenemos distintas proveniencias, tenemos distintos pueblos, y cuando me refiero al pueblo no me refiero a localidades, me refiero a Con, Huichí, Mocoy, criollos como tales. En algunos lugares, en algunas de las localidades hay mayor ascendencia que otros de orígenes inmigrantes que influyen. Entonces creo que el sistema educativo nuestro tiene que adaptarse a cada una de esas realidades. Por supuesto, los lineamientos deben ser generales, pero hay que hacer una adaptación a eso. Pero bueno, eso merece un... a ver, nosotros comenzamos la pandemia discutiendo congreso pedagógico y nos quedamos por el camino. Yo recuerdo que el 10 de diciembre estaba asumiendo Capitanich y a la semana estábamos abriendo el congreso pedagógico y más de 4.000 personas inscriptas. He participado en 2 o 3 de esos encuentros posteriores, digamos, y la verdad que había un entusiasmo
en ese verano, digamos, del 2020 para seguir profundizando en la educación. Y había encuentros y desencuentros, pero bueno, de eso se trata. Bueno, yo creo que hay que retomar ese tipo de... O sea, el Congreso Pedagógico lo tenemos que retomar, darle un final como el que pretendíamos, digamos, para enriquecer el sistema educativo y también ya incorporarle los nuevos elementos, lo que hemos planteado de educación digital, lo que usted plantea, educación emocional, hay que discutir una nueva ley de educación técnica, hay que discutir leyes de educación rural, eso lo tenemos que hacer, digamos, porque a veces nos manejamos con normas que vienen de mucho tiempo atrás y nuestra sociedad han evolucionado, sí, para bien o para mal, pero han evolucionado y nosotros tenemos que estar adaptando permanentemente para que esto sea concreto. Es como, a ver, vamos a la cuestión médica, es decir, hoy los métodos diagnósticos han avanzado de una enorme manera que, e incluso un profesional en determinado lugar del país o del mundo intercambia informaciones con médicos ubicados en la puerta del impenetrable. Ahora, nada de eso, eso sirve para avanzar un diagnóstico, pero nunca un médico va a hacer un diagnóstico sin tener presente al paciente. Claro. Acá es algo muy parecido. El docente nunca va a ejercer a pleno la educación si no tiene contacto con el alumno y con el entorno, porque también es importante. Desde la Dirección de Formación Docente estamos organizando un congreso iberoamericano de formación docente para octubre. Así que ya lo invitamos, aprovechamos, espero que tenga un lugarcito ahí. Y si lo invitamos también a que si quiere exponer algo, su postura acerca de la formación docente, también. Con mucho gusto. Mire, yo trabajé en algún momento algo que aquí en la provincia del Chaco nosotros hemos avanzado una ley, sí, pero estando en el Congreso Nacional, trabajé mucho lo que es la ley que regula la educación de lo que se denominan superdotados, es decir, aquellos alumnos que tienen un índice superior a la normal, que tienen la misma problemática que la educación especial. Claro. Porque nosotros hoy cuando nos dedicamos a la educación especial, solamente tenemos una mirada hacia un sector, y en realidad hacia las personas con discapacidad. Y creo que el nivel en el cual nosotros también tenemos que mirar, que es aquellas personas que están por encima, porque tampoco son comprendidas por el sistema. El sistema público no los tiene incorporado como tal. Tenemos que adaptarlo para que esto suceda. Si no se da, digamos, solamente pueden acceder los alumnos, que provienen de familias con determinada fortaleza económica. Claro. Bueno, creo que el Estado se tiene que dar ese debate. Y he discutido, recorrí el país, en aquel momento las provincias que tenían un poco más de desarrollo era Mendoza, algo San Juan y por supuesto Capital Federal. Pero en el resto del país he visto situaciones muy tristes, digamos, por falta de un sistema que comprenda la situación, docentes que puedan percibir lo que estaba pasando, y padres que no saben qué hacer con esos pibes. Entonces creo que hay que hacerlo con total franqueza y sabiendo que no estamos en la búsqueda de superestrellas, sino incorporar al sistema educativo personas que por su naturaleza tienen más rápido nivel de comprensión que otros, y quizás tienen menos comprensión en otras cuestiones, pero que forman parte de una sociedad al cual el sistema educativo se está dedicando. Bueno, yo creo que eso hay que hacerlo y por supuesto con mucho gusto. Claro, detectar cuáles son los saberes más desarrollados en cada persona podría ser una de las formaciones a tener en cuenta para... Lo hemos discutido en un congreso internacional en La Habana que se desarrolló allá por el año 2000,
en el ámbito de un Congreso de Discapacidad. Y lo que nosotros estábamos haciendo, digamos, era una avanzada, que creo que lo han tomado otros países, porque es fundamental para ellos, digamos. Y creo que si en cada ámbito del sistema educativo podemos brindarle la misma atención, bueno, seguramente el sistema educativo va a ir en el camino que todos pretendemos, digamos, buscar la excelencia educativa, que es el objetivo que se pretende. Ahora, en el medio que hay que resolver un montón de cuestiones, por supuesto. Que hemos avanzado en la provincia del Chaco, sin duda, hemos mejorado sustancialmente la infraestructura, eso está claro, la conectividad, el acceso, la posibilidad de interconexión. A veces cuando se habla de rutas, solamente pensamos que estamos conectando tal ciudad con la otra y la posibilidad de que un docente pueda trasladarse de un lugar a otro es fundamental. Bueno, esas cosas hay que ponerlo blanco sobre negro, discutirlo y ver cómo podemos avanzar. No solamente podemos remitirnos a discutir una cuestión salarial, que es importante, que es fundamental, diría, pero que es una parte. El resto también forma parte del sistema educativo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a usted.